El lamento resonó por el refugio improvisado. Un sonido tan penetrante que parecía cortar hasta los huesos. El comandante Elías Reed apretó con más fuerza su lanza, con los nudillos blancos contra la áspera madera. Los gritos del infante alienígena ya habían atraído a 3 depredadores, y la noche caía rápidamente sobre esta luna olvidada por los dioses. Afuera, bestias de pelaje azul circulaban en la creciente oscuridad, sus gruñidos bajos formando un sombrío contrapunto a los chillidos del bebé. «Haz que se calle», siseó Jorvik, el navegante de la expedición, con el rostro demacrado por 3 noches sin dormir. «Esa cosa hará que nos maten a todos». La madre alienígena, Nia, así se había llamado, apretó a su hijo de piel azul con más fuerza contra su pecho, meciéndose desesperadamente. Sus ojos plateados, grandes y luminosos en su rostro anguloso, rebosaban de agotamiento y miedo. Las manos de 6 dedos del bebé se agitaban contra su ropa andrajosa. «No puedo», susurró en su inglés titubeante. «El niño siente la muerte, pide ayuda, no puede parar». Reed hizo una mueca. De los 12 miembros de la expedición que se habían estrellado en Próxima B, solo quedaban 5 con vida. Esta hembra alienígena y su cría habían aparecido ayer, saliendo del denso bosque púrpura con heridas que sugerían que apenas había escapado de la masacre. La comunicación era limitada, pero Reed entendió lo suficiente. Su aldea había sido destruida. Era la única superviviente además de su hijo. «Nos moveremos al amanecer», decidió Reed, secándose el sudor de la frente a pesar de la temperatura en picado. «Esas cosas felinas lograrán entrar tarde o temprano». Un golpe contra la puerta atrincherada hizo que todos se estremecieran. Los lamentos del bebé se intensificaron. «No duraremos hasta la mañana», dijo Jorvik, mirando nerviosamente sus menguantes provisiones. «No con esa baliza gritando nuestra ubicación». Reed sabía que Jorvik tenía razón. La baliza de emergencia de su nave estaba destruida. Pero este niño increíblemente ruidoso, se había convertido en una señal de localización viviente para cada depredador en un radio de 8 kilómetros. Estudió a la madre alienígena, notando cuán similar era a los humanos, a pesar de su piel azul y ojos plateados. Su gente se llamaba los Kirat, si había entendido correctamente. Antes de que la expedición saliera catastróficamente mal, los xenobiólogos habían teorizado que esta luna albergaba vida inteligente, pero nadie esperaba que fuera tan inquietantemente humanoide. El bebé chilló de nuevo, un sonido tan agonizante que Reed lo sintió como un golpe físico. Había perdido a su propio hijo en la tierra, un recuerdo que había enterrado bajo la disciplina militar y la ambición que lo había llevado a liderar esta expedición condenada. Algo antiguo y primario se agitó dentro de él. «Dámelo», dijo de repente, extendiendo sus brazos hacia Nia. La madre alienígena agarró a su hijo protectoramente. Sus ojos plateados se abrieron de par en par. «No le haré daño», le aseguró Reed, suavizando la voz. «Por favor». Quizás fue la desesperación o algo que reconoció en sus ojos, pero Nia, lenta y reluctantemente, le entregó a su infante llorón. En el momento en que el niño tocó las manos callosas de Reed, el llanto cesó. Un silencio atónito cayó sobre el refugio, roto solo por los continuos gruñidos de afuera. Los ojos plateados del infante, idénticos a los de su madre, miraron a Reed con repentina fascinación. 6 pequeños dedos se envolvieron alrededor del pulgar de Reed con una fuerza sorprendente. «¿Qué hiciste?», preguntó Jorvik, desconcertado. Reed negó con la cabeza, igualmente perplejo. «No lo sé». Nia lo estaba mirando ahora, con una expresión indescifrable. «Tú has perdido hijo», dijo, tocándose el pecho donde estaría su corazón si su anatomía fuera similar a la humana. «Niño sabe, siente». Reed sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Eso es imposible. Mi gente, no siente». Ella se tocó la sien. «No palabras, más profundo». El bebé arrulló, un sonido casi musical mientras se acurrucaba contra el pecho de Reed. Afuera, los gruñidos se hicieron más distantes. «Se van», susurró Adrien, su biólogo, mirando a través de una grieta en la barricada. «Los depredadores se están yendo de verdad». Reed miró al niño alienígena en sus brazos.
Su piel era más suave de lo que esperaba, cálida como la de un bebé humano. Por primera vez desde el accidente, sintió algo más que una sombría determinación por sobrevivir. Algo que pensaba que había muerto con su hijo en la tierra. ¿Cómo se llama?, preguntó. El rostro de Nia se suavizó. Ilio. Significa esperanza en nuestro idioma. Ilio, repitió Reed, sintiendo el peso del nombre, el peso del niño, de la responsabilidad. Más allá de las paredes del refugio, surgió un nuevo sonido, el aullido inquietante y distante de algo mucho más grande que las criaturas felinas. Algo que cazaba. Reed supo entonces que su viaje apenas había comenzado. El amanecer tiñó de carmesí y oro el paisaje alienígena. Reed guió al pequeño grupo a través de la densa maleza, cuyas hojas de un profundo color púrpura parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. El aire estaba cargado de humedad, transportando olores de descomposición y crecimiento a partes iguales. Detrás de él caminaban con dificultad Jorvik, Audrean y Chen, su ingeniero, todos portando armas improvisadas hechas con restos de la nave y materiales nativos. Nia se movía con una gracia sorprendente a pesar de sus heridas, manteniendo el ritmo fácilmente. Reed todavía llevaba a Helio. El infante, ahora tranquilo y alerta, observaba el dosel arbóreo con ojos plateados que parecían demasiado sabios para una criatura tan joven. Los grupos de caza vienen al anochecer, explicó Nia mientras descansaban brevemente junto a un arroyo de agua que brillaba con un tenue color azul. Primero, los colmillos azules. Luego, los aulladores. Las cosas felinas y lo que sea que hizo ese sonido anoche, preguntó Adrien, documentando todo en un pequeño cuaderno que había sobrevivido al accidente. Nia asintió. Los aulladores cazan a los colmillos azules. Nos cazan a nosotros. Cazan todo. Reed sumergió la mano en el arroyo. La sintió fresca y resbaladiza, casi aceitosa al tacto. El equipo de análisis se había perdido en el accidente, pero la necesidad los había obligado a confiar en el entorno alienígena, al menos parcialmente. Hasta ahora, el agua no los había matado. ¿A qué distancia está tu gente?, preguntó Reed, permitiendo que Helio le agarrara los dedos. El bebé emitía sonidos parecidos a gorjeos que de alguna manera transmitían satisfacción. La tristeza ensombreció los rasgos de Nia. Mi aldea, destruida. Quedan pocos Kirat, en el gran valle. Quizás a 6 días de viaje, señaló hacia unas montañas distantes que brillaban como espejismos en el horizonte. 6 días, murmuró Chen, examinando su lanza improvisada. Antes un técnico brillante, ahora enfocaba su mente de ingeniero en perfeccionar el equilibrio de armas primitivas. A través de territorio con depredadores que cazan por el sonido, y tenemos un bebé que grita como una sirena. Ilio está tranquilo con él, dijo Nia, señalando a Reed con algo parecido a la reverencia. Vínculo antiguo, raro. Reed sintió las miradas de los demás sobre él. No soy especial, dijo con firmeza. El bebé simplemente. No sé. A veces los bebés se calman con ciertas personas. Mi gente cree en los hilos del alma, dijo Nia, tocando los intrincados patrones tatuados en sus brazos. A veces las almas se reencuentran a través de las estrellas. Jorvik bufó. Supersticiones. Estamos varados en una luna alienígena sin rescate a la vista, señaló Adrien. Estoy dispuesta a aceptar un poco de superstición si mantiene a ese bebé callado. Reed se levantó bruscamente, incómodo con la dirección de la conversación. Necesitamos cubrir más terreno antes del anochecer. Le devolvió a Helio a Nia, y el grupo continuó su caminata por la naturaleza alienígena. Habrían avanzado quizás 3 kilómetros cuando Reed lo sintió, una vibración a través de las suelas de sus botas. Levantó la mano, indicando que se detuvieran. Algo se acerca, susurró. El bosque se había quedado en silencio. Incluso los extraños insectos zumbadores que habían proporcionado un ruido de fondo constante se habían callado. Helio, sintiendo la tensión, comenzó a gemir. No, no, pequeño, dijo Reed rápidamente, tomando al infante de los brazos de Nia. Inmediatamente, el bebé se calmó, mirándolo con una confianza que se sentía inmerecida. Las vibraciones se hicieron más fuertes, rítmicas,
deliberadas. No es un animal, se dio cuenta Chen, con los ojos muy abiertos. Es un movimiento bípedo. Varios individuos. Reed hizo señas a todos para que se ocultaran en la densa maleza. Se agacharon, con las armas listas. A medida que el sonido de los pasos se hacía más fuerte a través del follaje púrpura, vislumbraron piel azul. Kirat, como Nia, pero adornados con lo que parecía ser una armadura hecha de huesos y pieles de criaturas nativas. Sus rostros estaban pintados con patrones intrincados que se extendían por sus cuellos y brazos, similares a los tatuajes de Nia, pero más elaborados. Cada uno llevaba una lanza con punta de un material cristalino que captaba la luz del sol alienígena en destellos de colores brillantes. Guerreros, susurró Nia, una mezcla de alivio y aprensión en su voz. De los altos acantilados. Uno de los guerreros se detuvo de repente, inclinando la cabeza. Antes de que Reed pudiera reaccionar, la mirada del alienígena se fijó directamente en su escondite. Una orden seca en un idioma desconocido puso a todo el grupo en alerta. Las lanzas se levantaron. «Quédense abajo», ordenó Reed a su gente. Pero Nia ya estaba de pie, gritando en su lengua materna. Salió de la maleza, con las manos en alto en lo que Reed esperaba que fuera un gesto universal de paz. Los guerreros respondieron con sonidos secos y agresivos. Reed no podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Amenaza, sospecha, hostilidad. Helio eligió ese momento para retorcerse en los brazos de Reed, emitiendo un sonido agudo y trino. Los guerreros guardaron silencio. Luego, moviéndose con una coordinación inquietante, se apartaron para revelar una figura más alta, adornada con una armadura de hueso más elaborada. El rostro de este recién llegado tenía cicatrices que habían sido rellenadas con alguna sustancia brillante, creando patrones que parecían cambiar con la luz moteada. Cuando habló, su voz era más profunda, resonante. Nia respondió con evidente deferencia, gesticulando repetidamente hacia la maleza donde Reed y los demás permanecían ocultos. «¿Qué está pasando?», susurró Jorvik. «Está respondiendo por nosotros», supuso Adrien. Explicando. El guerrero líder levantó una mano y Nia guardó silencio. Ladró lo que claramente era una orden. Nia se volvió hacia el escondite. «Deben salir. Mostrarse. Traigan a Helio». Reed vaciló, luego asintió a su gente. Uno por uno, salieron de su escondite, con las armas bajas pero no desechadas. Reed fue el último, con el niño alienígena aún acunado protectoramente contra su pecho. El efecto fue inmediato y dramático. Las posturas de los guerreros cambiaron, las lanzas bajaron, las expresiones pasaron de la hostilidad a algo más complejo. Asombro, quizás, o superstición. El líder se acercó a Reed lentamente, con los ojos fijos no en el humano, sino en el niño en sus brazos. Habló, su tono ahora reverente. «Dice que llevas el destino de Kerva», tradujo Nia. «El niño se ha vinculado contigo. Esta es una señal sagrada». El líder levantó la mano hacia el rostro de Reed. Detrás de él, Chen apretó más fuerte su arma, pero Reed hizo una sutil negación con la cabeza. Se mantuvo firme mientras el guerrero alienígena le tocaba la frente con una mano de 6 dedos. «¿Qué está haciendo?», preguntó Reed con los dientes apretados. «Leyendo», dijo Nia simplemente. «Tu alma». Después de un largo y tenso momento, el guerrero retrocedió. Volvió a hablar, esta vez directamente a Reed, como si esperara ser entendido. Dice: «Tienes espíritu de guerrero, has conocido una gran pérdida, eres digno de proteger a Kerva». La voz de Nia transmitía un nuevo respeto. «Nos llevarán al gran valle. Serás honrado». Reed miró a Helio, quien le devolvió la mirada con esos desconcertantes ojos plateados. Por un momento, podría haber jurado que sintió algo. Una presencia, un toque contra su conciencia, ligero como una pluma, pero innegablemente allí. «Diles que aceptamos su protección», dijo Reed, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Mientras Nia traducía, los guerreros formaron una formación protectora alrededor de los humanos. El líder les hizo una seña, luego se volvió hacia las montañas que brillaban en el horizonte. Reed se puso al paso junto a Nia.
¿Qué no me estás contando sobre este niño? Preguntó en voz baja. La expresión de Nia era solemne. Entre mi gente, tales vínculos son profecía. Alio no es un niño ordinario. Nació durante el eclipse, cuando las barreras entre los mundos se adelgazan. Esos niños son conductos. ¿Conductos para qué? Cambio, dijo ella simplemente. Un gran cambio. Reed quiso descartar esto como una superstición primitiva. Pero Ilio volvió a trinar. Su pequeña mano de 6 dedos se alzó para tocarle la cara. Y ahí estaba de nuevo. Ese toque susurrante contra su mente. Una sensación de conexión tan profunda que le quitó el aliento. Lo que sea que les esperara en el Gran Valle, Reed supo con una repentina e inexplicable certeza que nada volvería a ser igual. El viaje al Gran Valle resultó arduo, incluso con los guerreros Kirat como guías y protectores. Viajaban principalmente de noche, cuando los depredadores más grandes estaban menos activos, descansando durante las ardientes horas del día bajo refugios construidos apresuradamente con frondas púrpuras y una resina cristalina que los Kirat cosechaban de ciertos árboles. Reed se enteró de que el líder guerrero se llamaba Tain, un título más que un nombre. Su nombre real, impronunciable para las lenguas humanas, se traducía aproximadamente como aquel que camina entre mundos. Los otros guerreros lo trataban con una reverencia que rozaba el miedo. Para la tercera noche, Reed había comenzado a notar cambios sutiles en Helio. Los ojos plateados del infante a veces captaban la luz de las 3 lunas de Próxima B y parecían reflejarla de manera diferente, creando patrones de luz que no deberían ser posibles. Y los toques mentales se habían vuelto más fuertes. Ya no eran meras impresiones, sino emociones distintas: curiosidad, satisfacción, destellos ocasionales de alarma cuando sonidos desconocidos resonaban en el bosque. El vínculo crece, observó Nia mientras descansaban al amanecer del 4.º día. El Gran Valle ya era visible, una vasta depresión en la tierra adelante, donde el bosque púrpura daba paso a un paisaje de imponentes formaciones cristalinas y agua corriente. Reed asintió, observando cómo Helio dormía pacíficamente en sus brazos. Lo siento, pero no lo entiendo. No es para entender, dijo Nia, cuyo inglés mejoraba a diario gracias a la interacción constante. Es para experimentar, para convertirse. ¿Convertirse en qué?, preguntó Reed, con una nota de frustración en su voz. La expresión de Nia se volvió distante. Mi gente tiene una leyenda. Cuando las estrellas se alinean, cuando los hilos del alma se conectan entre diferentes especies, llega el cambio. La última vez fue hace 1000 años. Cuando cayó el fuego del cielo. Un meteorito, sugirió Adrián, siempre escuchando, siempre documentando. Trajo metal que no existe aquí, confirmó Nia. Cambió todo. Antes vivíamos en cuevas, en la tierra. Construimos, aprendimos, crecimos. Hizo un gesto hacia la intrincada armadura de hueso que llevaban los guerreros, las telas tejidas de su propia ropa. Todo gracias a un vínculo como el tuyo con Helio. Reed miró escépticamente al infante dormido. ¿Estás diciendo que este bebé va a revolucionar tu sociedad? No el bebé, corrigió Nia. El vínculo. La conexión entre mundos. Tocó el pecho de Reed, luego el suyo. Humano y Kirat. Juntos. Tain se acercó, poniendo fin a la conversación. Había estado observando a Reed de cerca durante todo el viaje. Su rostro lleno de cicatrices era ilegible. Ahora señaló hacia el valle, hablando con su voz resonante. Dice que debemos llegar a las pozas sagradas al anochecer, tradujo Nia. Los aulladores se están reuniendo, muchos más de lo habitual. Sienten que algo se acerca. ¿El bebé?, preguntó Chen. Nia negó con la cabeza. Algo más. Algo. Luchó por encontrar la palabra. Más grande. Reed sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire del amanecer. Diles que estamos listos para partir. A medida que descendían al Gran Valle, el paisaje se transformó drásticamente. El bosque púrpura dio paso a espacios abiertos salpicados de formaciones de cristal que se elevaban cientos de metros en el aire, refractando la luz del sol alienígena en arcoíris que danzaban por el suelo.
Entre estas formaciones fluían arroyos de la misma agua azul luminiscente que habían encontrado antes, convergiendo hacia el centro del valle. Hermoso, susurró Adrien, su desapego científico momentáneamente olvidado. Kirvatl, dijo Nia. Lugar sagrado. Donde comenzó la vida. La aldea Kirat se hizo visible a medida que descendían. Estructuras construidas dentro y alrededor de las formaciones de cristal, conectadas por puentes de fibra tejida y hueso. Los Kirat se movían entre estas estructuras, su piel azul y ojos plateados capturando la luz del arco iris. Su llegada causó una sensación inmediata. Los Kirat detuvieron sus actividades, mirando mientras Tain guiaba la extraña procesión hacia el corazón de su asentamiento. Los niños, sorprendentemente similares a los niños humanos excepto por su coloración, se asomaban desde detrás de los adultos, curiosos y sin miedo. Fueron conducidos a una plaza central donde una poza de agua azul luminiscente formaba un círculo perfecto, su superficie anormalmente quieta a pesar de los arroyos que la alimentaban. Alrededor de esta poza se encontraban Kirat más ancianos, su piel azul desvaída a un tono más pálido, sus cuerpos adornados con los mismos tatuajes intrincados que cubrían los brazos de Nia, pero que se extendían por toda su piel visible. Tain habló largamente, señalando a Reed y a Helio, e indicando ocasionalmente a los otros humanos. Los ancianos escuchaban impasibles, sus ojos plateados no revelaban nada. Finalmente, una de ellos dio un paso adelante, una hembra, anciana, sus movimientos deliberados pero gráciles. Se acercó a Reed sin dudarlo, con los ojos fijos en Helio. La vidente, susurró Nia. La más anciana de nuestro pueblo. La vidente extendió sus manos nudosas de 6 dedos. El significado era claro. Quería sostener a Helio. Reed vaciló, sorprendido por su propia renuencia. Durante el viaje, su apego al niño alienígena se había convertido en algo feroz y protector. La idea de soltar a Helio, incluso temporalmente, le causaba una incomodidad casi física. Es necesario, dijo Nia suavemente. Confía. Después de un momento, Reed transfirió cuidadosamente al infante a los brazos expectantes de la vidente. Los ojos de Helio se abrieron, plata encontrándose con plata, y por un instante, Reed temió que el bebé llorara, como lo había hecho cada vez que alguien que no era él lo sostenía. En cambio, Helio emitió un suave sonido trino, extendiendo la mano para tocar el rostro de la vidente con pequeños dedos azules. La vidente cerró los ojos, balanceándose ligeramente. Cuando habló, su voz era sorprendentemente fuerte, musical en su cadencia. Dice que los hilos son fuertes, tradujo Nia. Ve fuego en el cielo, seguido de oscuridad. Una elección que debe hacerse. Nia frunció el ceño, luchando con la siguiente parte. Dice, llevas la muerte dentro de ti, humano, y la vida. 2 caras de la misma moneda. La vidente abrió los ojos, mirando directamente a Reed con una intensidad que se sentía como una presión física. Volvió a hablar, una sola frase que pareció resonar a través de las formaciones de cristal que los rodeaban. La ruptura se acerca, tradujo Nia, su voz apenas un susurro. Y después de la ruptura, la reconstrucción. La vidente le devolvió a Helio a los brazos de Reed. El bebé se acurrucó inmediatamente contra su pecho, emitiendo esos extraños sonidos musicales. El toque mental llegó más fuerte que nunca. No solo emoción ahora, sino una impresión clara, peligro. Viene pronto. Como en respuesta a este pensamiento, un aullido distante resonó en el valle, más cerca de lo que debería, más gutural y hambriento que los sonidos que habían oído en el bosque. Los guerreros Kirat se tensaron, sus manos se movieron hacia las armas. Fain ladró órdenes y la aldea estalló en una actividad coordinada. ¿Qué está pasando?, exigió Reed. Aulladores, dijo Nia, el miedo evidente en su voz. Muchos, demasiados, vienen ahora, durante el día. Esto nunca sucede. Están cambiando su comportamiento, se dio cuenta Adrien. Algo los está impulsando. Tain se acercó, hablando urgentemente con Nia. Dice que debemos prepararnos para la batalla, tradujo. Los aulladores han rodeado el valle. Todas las salidas están bloqueadas.
Cazan, específicamente. Cazan a Ilio. Reed apretó su agarre sobre el infante. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo lo sabrían? Alio es cambio, dijo Nia simplemente. Todas las cosas temen al cambio a su alrededor. Los guerreros Kirat estaban distribuyendo armas. Lanzas con puntas del mismo material cristalino que formaba las imponentes estructuras. Arcos tensados con fibras que brillaban como metal a la luz del sol. Flechas emplumadas con plumas iridiscentes de criaturas que Reed aún no había encontrado. Tain le presentó a Reed una espada, una creación hermosa y mortal de hueso y cristal, su filo afilado hasta un punto microscópico. La empuñadura se ajustaba a la mano de Reed como si estuviera hecha para él. Para el guardián de Kirava, tradujo Nia mientras Tain hablaba. Atado por el hilo del alma, atado por el destino. Reed tomó el arma, sintiendo su equilibrio perfecto. Su entrenamiento militar había incluido armas blancas, un guiño a la tradición más que a la practicidad en una era de tecnología avanzada. Ahora, varado en esta luna alienígena, esas habilidades podrían marcar la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Dile que me siento honrado, dijo Reed, encontrando la mirada llena de cicatrices de Fain, y que defenderé a Ioia con mi vida. Mientras Nia traducía, un nuevo sonido se elevó desde más allá del perímetro de la aldea. No un aullido esta vez, sino un rugido que sacudió las formaciones de cristal, haciendo que los arcoíris danzaran erráticamente por el suelo. Al sonido le siguieron gritos. Voces Kirat alzadas en alarma y dolor. «Están aquí», dijo Chen, apretando más fuerte su lanza improvisada. Tain ladró más órdenes. Los guerreros formaron posiciones defensivas alrededor de la plaza central. Los ancianos guiaron a los niños y a los no combatientes hacia las estructuras de cristal. «Dame a Helio», instó Nia a Reed. «Debes luchar. Lo mantendré a salvo». Reed comenzó a protestar, pero otro toque mental de Helio lo silenció. Una clara impresión de acuerdo. A regañadientes, le transfirió el infante a los brazos de Nia. Helio permaneció tranquilo, con los ojos plateados fijos en Reed con esa inteligencia inquietante. «Quédate cerca de mí», le dijo Reed a Nia. Luego a los miembros de su expedición, formación Delta, espalda con espalda. «Protéjanse mutuamente». Apenas tuvieron tiempo de obedecer antes de que el primero de los aulladores irrumpiera en la plaza. Reed había vislumbrado a estas criaturas desde la distancia durante su viaje. Depredadores masivos de 6 extremidades con mandíbulas alargadas y una piel como placas de armadura. De cerca, eran aún más aterradores. Cada uno era más alto que un hombre, moviéndose con una velocidad que desmentía su volumen, con mandíbulas revestidas de dientes cristalinos que coincidían con las armas de los Kirat. La batalla estalló en un caos. Los guerreros Kirat se enfrentaron a las bestias con una precisión coordinada, pero la fuerza y ferocidad de los aulladores eran abrumadoras. Por cada criatura que caía ante una lanza o una flecha, otra cargaba hacia adelante. Reed se encontró en la primera línea, la espada de cristal silbando en el aire mientras defendía una posición ante Nia y Helio. Años de entrenamiento militar tomaron el control, su cuerpo se movía a través de formas de combate, cada golpe preciso y mortal. Un aullador se abalanzó sobre él, con las fauces lo suficientemente anchas como para engullir su cabeza. Reed se hizo a un lado, bajando la espada en un arco que cercenó una de las extremidades de la criatura. Esta gritó, un sonido tan penetrante que desorientó momentáneamente a todos en la plaza. «Están apuntando a Helio», gritó Adrien por encima del estruendo, disparando un arco improvisado con una precisión sorprendente. «Miren su patrón de movimiento». Tenía razón. A pesar del caos, Reed podía ver que los ataques de los aulladores convergían hacia donde estaba Nia con el infante. Un aullador particularmente masivo, con la piel llena de cicatrices y moteada, rompió la línea defensiva. Cargó directamente hacia Nia, moviéndose con un propósito terrible. Reed intentó interceptarlo, pero encontró su camino bloqueado por 2 especímenes más pequeños. «Nia», gritó, abriéndose paso desesperadamente a tajos. Tain apareció entonces, saltando entre Nia y el aullador masivo. Su lanza de cristal se hundió en el pecho de la criatura,
un golpe mortal contra cualquier depredador normal. Pero esta bestia simplemente rugió, rompiendo el asta de la lanza con una sacudida de su enorme cabeza. Con una precisión aterradora, atrapó a Tain en sus fauces y mordió. La muerte del guerrero fue instantánea. Su cuerpo cayó en 2 pedazos al suelo manchado de sangre. Reed finalmente se liberó de los aulladores más pequeños, cargando hacia el alfa. La bestia se volvió hacia él, la sangre de Tain goteando de sus dientes cristalinos. En sus ojos, Reed vio algo que lo heló hasta la médula. No solo hambre animal, sino inteligencia, odio, propósito. Detrás de él, Yo comenzó a gemir, no el grito agudo de antes, sino un sonido más profundo y resonante que vibró a través de las formaciones de cristal que rodeaban la plaza. Las estructuras comenzaron a brillar. La luz del arco iris se fusionó en un blanco cegador. El aullador alfa vaciló, su atención desviada por este nuevo acontecimiento. Reed aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia adelante con la espada de cristal extendida. La hoja se hundió profundamente en la garganta de la criatura. Icor negro salpicó la cara y el pecho de Reed. El aullador se debatió, arrojando a Reed a un lado como un muñeco de trapo. Se estrelló contra una de las formaciones de cristal brillantes. El dolor explotó en todo su cuerpo. La espada permaneció incrustada en la garganta de la criatura, pero la herida no fue inmediatamente fatal. La bestia se volvió hacia Nia de nuevo, avanzando con intención asesina. El gemido de Helio se intensificó. El suelo bajo la plaza comenzó a temblar. La poza de agua azul luminiscente en el centro comenzó a burbujear y agitarse. Reed luchó por ponerse de pie, con las costillas gritando en protesta. Nia, a la poza. Entendiendo de inmediato, Nia corrió hacia el agua agitada, con el aullador alfa persiguiéndola. Al borde de la poza, se giró para enfrentar al depredador que cargaba, con Helio agarrado protectoramente contra su pecho. El aullador se abalanzó, y Nia se hizo a un lado en el último momento posible. El impulso de la criatura la llevó directamente a la poza. En el momento en que el aullador tocó el agua luminiscente, estalló un destello cegador. El líquido pareció cobrar vida, envolviendo al depredador que se debatía como zarcillos, arrastrándolo bajo la superficie. Sus rugidos se convirtieron en gorgoteos, y luego en silencio. En toda la plaza, los aulladores restantes se congelaron. Al unísono, levantaron sus cabezas alargadas como si escucharan alguna orden inaudible. Luego, con una coordinación espeluznante, se retiraron, desapareciendo tan repentinamente como habían aparecido. Un silencio antinatural cayó sobre la aldea. Las formaciones de cristal brillantes se atenuaron gradualmente hasta volver a su estado normal. La poza se calmó, su superficie una vez más anormalmente quieta, sin rastro de la criatura que había sido arrastrada debajo. Reed cojeó hasta el lado de Tanya. ¿Estás herida? ¿Y oyó? Estamos ilesos, le aseguró, aunque su voz temblaba por la reacción. Miró hacia donde yacía el cuerpo de Tain. Pero el precio fue alto. Alrededor de la plaza, los Kirat atendían a sus heridos y recogían a sus muertos. Los ancianos salieron de los refugios, la vidente entre ellos. Contempló la carnicería con sus antiguos y sabios ojos, luego se acercó a la poza donde había desaparecido el aullador alfa. Habló, su voz musical resonando en la ahora silenciosa plaza. Dice, el agua ha probado la muerte, tradujo Nia. Ahora debe probar la vida. La vidente hizo un gesto hacia Helio. El significado era claro. No, dijo Reed inmediatamente, interponiéndose entre Na y la anciana. No vas a meter a ese niño ahí. La vidente lo miró con calma, luego volvió a hablar. No solo el niño, tradujo Nia, con voz extraña. El vínculo debe entrar unido. Reed frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Tú y Helio, aclaró Nia. Juntos en la poza sagrada. Reed miró el agua de apariencia inofensiva, recordando cómo había cobrado vida, cómo había consumido al aullador. Eso es una locura. Mató a esa criatura. Eso era la muerte, dijo Nia. Tú eres vida, unido a Helio por el hilo del alma. Esto es una locura, intervino Jorvik,
cojeando hacia adelante. Se había hecho un corte feo en la pierna durante la batalla. Reed, no puedes estar considerando seriamente este ritual primitivo. Reed miró a los miembros supervivientes de su expedición. Jorvik, Adrien, Chen. Lo habían seguido a través de las estrellas, habían confiado en su liderazgo. Ahora lo miraban con preocupación y confusión mientras se encontraba al borde de un misterio alienígena. ¿Qué pasa si hacemos esto?, preguntó Reed a Nia. Ella consultó brevemente con la vidente. Luego se volvió hacia Reed. La vidente dice que es la culminación. La ruptura y la reconstrucción. El círculo se cierra. Eso no es una respuesta, señaló Reed. Porque no hay saber, dijo Nia simplemente. Solo hacer, solo convertirse. Reed miró a Helio, quien le devolvió la mirada con esos ojos plateados inquietantemente inteligentes. El toque mental llegó de nuevo, más fuerte que nunca. No solo una emoción o impresión ahora, sino un mensaje claro y simple. Confía. Juntos. Ahora. La decisión cristalizó dentro de Reed. Extendió los brazos y Nia le pasó a Yo. El infante hizo ese sonido trino de satisfacción, su pequeña mano de 6 dedos descansando contra el pecho de Reed. Comandante, no lo haga, suplicó Adrien. No entendemos qué es esa sustancia. No, asintió Reed. No lo entendemos. Se acercó al borde de la poza, con Helio seguro en sus brazos. Pero creo que él sí. Antes de que la duda pudiera apoderarse de él, Reed entró en el agua luminiscente. La sensación fue inmediata y abrumadora. No dolor, como había esperado a medias, sino conexión. El líquido los envolvió a él y a Helio, brillando más intensamente donde los tocaba. Reed sintió que su conciencia se expandía, conectando primero con la de Helios, esa presencia brillante y curiosa que había estado sintiendo en fragmentos, y luego más allá, con la Tierra misma, con los Kirat, con la extraña ecología de Próxima B. Imágenes inundaron su mente. El accidente de su nave de expedición, pero visto desde fuera, como si la propia Tierra lo hubiera presenciado. La destrucción de la aldea de Nia por los aulladores, impulsados por un miedo instintivo al cambio. La antigua historia de los Kirat, surgiendo de comienzos primitivos después de que el impacto de un meteorito trajera los primeros elementos de otro mundo a su luna. Y algo más. Un atisbo de posibilidades futuras. Humanos y Kirat trabajando juntos, combinando conocimientos y perspectivas. Una civilización en ascenso que no era ni puramente humana ni puramente alienígena, sino algo nuevo, algo más fuerte. Helio en su centro, creciendo hasta convertirse en un puente entre mundos. La visión se desvaneció. Reed se encontró de pie en la poza, el agua ahora brillando con una intensidad cegadora. Helio trinó en sus brazos, sus ojos plateados reflejando el resplandor. Alrededor de la plaza, los Kerrot habían caído de rodillas, incluidos los ancianos. Incluso Nia se arrodilló, su expresión era de asombro. Reed salió de la poza, el agua goteando de su ropa, pero sin dejar humedad. Se sentía cambiado, no físicamente, sino fundamentalmente, como si alguna verdad esencial sobre la existencia hubiera sido escrita en su ser. ¿Qué viste?, preguntó Nia, poniéndose de pie. Todo, dijo Reed simplemente. El pasado, las posibilidades para el futuro. Miró a Helio, quien le devolvió la mirada con perfecto entendimiento. No es solo un niño. Es un comienzo. La vidente se acercó, su antiguo rostro sereno. Habló, y esta vez Reed entendió sus palabras directamente, sin traducción, como si la poza de alguna manera le hubiera otorgado este conocimiento. La ruptura ha llegado, dijo. Ahora comienza la reconstrucción. Humano que llevas la muerte y la vida. Estás atado a nosotros ahora, como nosotros estamos atados a ti. ¿Qué harás con este vínculo? Reed pensó en la Tierra, tan distante ahora, en su hijo perdido, en la expedición que había terminado en desastre pero que lo había llevado a este momento. A esta encrucijada entre mundos. Un puente, respondió. No solo entre nuestros pueblos, sino entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. La vidente asintió, como si esa fuera la respuesta que había esperado. Entonces,
Que comience. Un año después, el Gran Valle se había transformado. Alrededor de las formaciones de cristal y la poza sagrada, ahora se alzaban estructuras que mezclaban los principios de ingeniería humana con los materiales tradicionales de los Kirat. Colectores solares construidos con equipos recuperados de la expedición alimentaban los controles climáticos dentro de viviendas diseñadas para acomodar a ambas especies cómodamente. Reed estaba de pie en la entrada de la sala de reuniones central, observando cómo Adrien enseñaba a un grupo de jóvenes Kurat los fundamentos de las matemáticas de la Tierra mientras, simultáneamente, aprendía su intrincado sistema de registrar la historia a través de patrones táctiles, la base de los tatuajes que adornan a los adultos. Chen había tomado aprendices Karat, enseñándoles metalurgia usando minerales identificados en las montañas cercanas. Ya estaban surgiendo de su forja improvisada herramientas de una sofisticación sin precedentes para este mundo. Incluso Jorvik, inicialmente el más escéptico de la cooperación entre alienígenas y humanos, había encontrado su lugar, liderando partidas de caza que combinaban el pensamiento táctico humano con el conocimiento Kirat de la fauna local, desarrollando prácticas de cosecha sostenibles que asegurarían la seguridad alimentaria para las generaciones venideras. El transporte regresa hoy, dijo Nia, uniéndose a Reed en la entrada. Su inglés era ahora fluido, al igual que Reed había dominado la complejidad musical de su lengua nativa. Reed asintió. 6 meses atrás, habían detectado una señal débil. Otra expedición humana en busca de supervivientes de la primera. En lugar de rebelarse de inmediato, la pequeña comunidad había tomado una decisión colectiva. Establecerían contacto, pero en sus propios términos. Demostrarían lo que era posible cuando mundos diferentes se unían en cooperación en lugar de conquista. ¿Crees que lo entenderán?, preguntó Nia, con una nota de preocupación en su voz. Algunos lo harán, dijo Reed. Otros no. El cambio nunca es fácil. Pero llega, respondió ella, con el pragmatismo que la había ayudado a sobrevivir a la destrucción de su aldea, la pérdida de su compañero, el trastorno de todo lo que había conocido. Una pequeña forma azul se deslizó entre ellos. Helio, ya no un infante, sino un niño pequeño, creciendo a un ritmo que asombraba incluso a los ancianos Kirat. Poseía la rápida inteligencia de la gente de su madre, combinada con una curiosidad que a Reed le gustaba pensar que provenía del lado humano de su inusual vínculo. Fle, llamó Helio, usando la forma abreviada de padre que le había asignado a Reed. Sostenía un pequeño modelo que había construido con fragmentos de cristal y fibra, una representación tosca pero reconocible de la Tierra, que nunca había visto, pero que conocía íntimamente a través del vínculo que compartía con Reed. Es hermoso, Helio, dijo Reed, arrodillándose para examinar la creación. Proporciones perfectas. Helio sonrió, sus ojos plateados brillando. El toque mental llegó ahora, una presencia constante y cómoda en la mente de Reed en lugar de las impresiones fragmentadas de los primeros días. Muestrales así. Juntos. Reed asintió, entendiendo el significado del niño sin necesidad de lenguaje hablado. Ese es el plan. Un explorador Kirat apareció en el borde de la aldea, haciendo la señal que indicaba que el transporte humano había aterrizado en el claro designado. Representantes de ambas especies irían a recibirlos, una primera impresión calculada. Reed levantó a Helio en sus brazos, sintiendo la familiar sensación de que todo estaba bien. El vínculo entre ellos había crecido y evolucionado durante el último año, convirtiéndose en algo que ni los Kir ni los humanos entendían completamente, pero que todos reconocían como significativo. La vidente lo llamó el cumplimiento de una antigua profecía. Adrien lo documentó como un fenómeno xenobiológico sin precedentes. Reed simplemente lo aceptó como su nueva realidad, una conexión que había llenado el vacío dejado por la pérdida y le había dado un propósito más allá de la supervivencia. ¿Lista?, le preguntó a Nia. Ella asintió, ajustándose las vestiduras ceremoniales que marcaban su nuevo papel como embajadora entre pueblos. Para el cambio. Mientras caminaban hacia el punto de encuentro, Reed reflexionó sobre el extraño viaje que lo había llevado hasta aquí. De comandante militar a superviviente de un accidente, a guardián reacio de un niño alienígena, a algo completamente nuevo.
El hombre que había abordado esa nave de expedición en la Tierra nunca habría imaginado este resultado, esta transformación. En sus brazos, Helio trinó satisfecho, su mano de 6 dedos descansando contra el pecho de Reed, donde el vínculo entre ellos resonaba con más fuerza. A través de esa conexión, Reed sintió no solo los pensamientos del niño, sino la promesa de algo más grande. Un futuro donde las barreras entre los mundos se adelgazaran, donde la diferencia se convirtiera en fortaleza en lugar de división. Lo que fuera que viniera después, ese futuro ya había comenzado. La nueva expedición humana llegó con el estruendo de los motores y el destello de armamento avanzado. Desde la cresta que dominaba el claro, Reed observó cómo el transporte se posaba en suelo alienígena, sus líneas elegantes en marcado contraste con las formas orgánicas del gran valle. 10 soldados fuertemente armados salieron primero, formando un perímetro alrededor de la nave. Luego vinieron los científicos y diplomáticos, sus uniformes limpios y equipos sin probar los marcaban como recién llegados a este duro mundo. «Traen armas», observó Nia, su voz neutra, pero su postura tensa. «Muchas armas. Procedimiento estándar», explicó Reed. Aunque la vista de esas armas, rifles de pulso y disruptores sónicos que hacían que su espada de cristal pareciera un juguete de niño, le revolvió una familiar inquietud. No saben qué esperar. Helio se retorció en los brazos de Reed, su toque mental transmitiendo curiosidad mezclada con aprensión. El niño nunca había visto a otros humanos además del pequeño grupo de Reed. A través de su vínculo, Reed sintió al niño tratando de reconciliar a estos recién llegados con las impresiones de la humanidad que había absorbido de los recuerdos de Reed. «Recuerden el plan», dijo Reed a la pequeña delegación que los había acompañado. 3 ancianos Kurat, incluida la vidente, y sus 3 miembros de expedición supervivientes. «Déjenme hablar primero. Mantengan la calma, pase lo que pase». Descendieron la cresta lentamente, deliberadamente visibles. Reed había elegido vestir una mezcla de ropa de expedición humana y vestiduras ceremoniales Kirat, una representación física del puente en el que se había convertido. Helio permaneció en sus brazos, un símbolo viviente de la conexión entre mundos. Los soldados los vieron de inmediato, levantando las armas al unísono. A través de la amplificación de un micrófono, una orden seca resonó en el claro. «Alto. Identifíquense». Reed reconoció la voz, la postura, la insignia del uniforme. Coronel Marcus Wheeler, Vorantis Aldor, su antiguo oficial al mando, el hombre que había aprobado la expedición original a pesar de los riesgos. El hombre que una vez le dijo a Reed que su ambición lo convertiría en una leyenda o lo mataría. «Aquí el comandante Elías Reed», respondió, continuando su avance al mismo ritmo mesurado. «Único oficial superviviente de la expedición próxima. Vengo con representantes de la población indígena. Venimos en son de paz». A través de los binoculares, Reed vio el rostro de Wheeler contraerse por la conmoción. El coronel ladró órdenes y los soldados bajaron las armas, no las guardaron, pero ya no apuntaban directamente a la delegación que se acercaba. Cuando estuvieron a 20 pasos del perímetro, Reed se detuvo, lo suficientemente cerca para una comunicación clara, lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. «Reed», Wheeler dio un paso adelante, la incredulidad evidente en su voz. «Dios mío, pensábamos que estaban todos muertos». «No todos», respondió Reed con calma. 5 de nosotros sobrevivimos al accidente. Hemos estado viviendo aquí con el pueblo Kirat». La mirada de Wheeler se fijó en Helio, luego en Nia, asimilando su piel azul y sus ojos plateados con un mal disimulado shock. «Se han integrado con los nativos». «Hemos hecho más que eso», dijo Reed, cambiando a Helio a una posición más cómoda. «Hemos aprendido unos de otros, hemos construido algo nuevo juntos». Una mujer con el uniforme diplomático de la Alianza Terrestre dio un paso adelante. «Soy la embajadora Chen Lee. Estamos aquí en una misión combinada de rescate y primer contacto». Sus ojos se detuvieron en Helio. Parece que han acelerado considerablemente el proceso de contacto. Reed inclinó la cabeza. «Embajadora, esta es Nia, representante del Alto Consejo Kirat, y su hijo Helio».
Omitió deliberadamente mencionar su vínculo con el niño, queriendo medir sus reacciones primero. Wheeler fruncía el ceño ahora, su mente militar evaluando y encontrando la situación fuera de protocolo. Comandante Reed, usted y sus supervivientes necesitan ser interrogados inmediatamente y someterse a una evaluación médica. Han estado expuestos a una biosfera alienígena durante más de un año. Estamos perfectamente sanos, le aseguró Reed. Mejor que sanos. De hecho, este mundo tiene mucho que enseñarnos sobre la adaptación. Un científico se adelantó ansiosamente, con un escáner ya en la mano. Los humanoides azules. ¿Son a base de carbono? La similitud con la forma humana es notable. Evolución convergente, quizás. O tal vez. Somos Kirat, interrumpió Nia, su inglés perfecto y seguro. Somos un pueblo, no especímenes. Tenemos idioma, cultura, historia. Damos la bienvenida al intercambio científico, pero como iguales. El científico parpadeó, claramente sin esperar una comunicación directa. La embajadora Lee se recuperó más rápidamente. Por supuesto, perdone el entusiasmo de nuestro colega. Este es un momento histórico. Más histórico de lo que cree, dijo Reed. Los Kirat han invitado a la Tierra a establecer un asentamiento conjunto permanente en el Gran Valle. No una colonia, no un puesto de investigación, sino una verdadera mezcla de nuestros pueblos y conocimientos. Wheeler se burló. Esa no es una decisión que te corresponda tomar, Reed. Los protocolos de la Alianza Terrestre para el primer contacto son claros. Con el debido respeto, coronel, interrumpió Reed. Esos protocolos fueron escritos por personas que nunca habían conocido una civilización alienígena, que nunca habían visto lo que es posible cuando vamos más allá de vernos como el otro. Helio eligió ese momento para extender la mano hacia los nuevos humanos, trinar con curiosidad. Una oleada de sorpresa recorrió a los miembros de la expedición al oír el sonido. ¿Qué está haciendo ese niño?, preguntó uno de los científicos. Comunicándose, Bob, respondió Reed simplemente. Vaciló, luego decidió que la transparencia era el mejor enfoque. Helio y yo compartimos una conexión, un vínculo que trasciende nuestros diferentes orígenes. La expresión de Wheeler se endureció. ¿Qué tipo de conexión? Telepática, a falta de un término mejor, dijo Reed. Los Kirat lo llaman un hilo del alma. Se formó espontáneamente cuando Helio era un infante. La revelación sumió a los científicos en un frenesí de consultas susurradas. La embajadora Lee parecía intrigada más que alarmada, una buena señal. Wheeler, predeciblemente, buscó el arma de cinto que no había desenfundado. Ha sido comprometido, declaró el coronel rotundamente. Control mental, influencia alienígena. Reed había anticipado esta reacción. Con calma, dijo. Si estuviera bajo control, coronel, ¿por qué habría contactado con su nave? ¿Por qué estaría aquí proponiendo una cooperación pacífica en lugar de esconderme en el valle? El vínculo es mutuo, no coercitivo. La vidente dio un paso adelante entonces, su presencia ancestral imponiendo atención a pesar de su frágil apariencia. Habló en el idioma Kirat, su voz musical y resonante. Reed tradujo. Dice que lo que ha sucedido aquí fue profetizado. Una unión de mundos diferentes que comienza con un humano y un niño Kirat, extendiéndose para crear algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Superstición, descartó Wheeler. ¿Lo es? Desafió Reed. En un año hemos desarrollado nuevas aleaciones usando materiales cristalinos CAT y técnicas de metalurgia terrestre. Hemos creado tratamientos médicos que combinan su comprensión de los compuestos bioluminiscentes con nuestro conocimiento de la biología celular. Apenas hemos arañado la superficie de lo que es posible. La embajadora Lee escuchaba atentamente ahora. Está proponiendo una empresa conjunta en lugar de la colonización tradicional. Estoy proponiendo un nuevo camino a seguir, confirmó Reed. Uno donde ninguna de las partes domine a la otra, donde crezcamos juntos en lugar de que una subsuma a la otra. El Consejo de la Alianza Terrestre nunca aprobará esto, advirtió Wheeler. Nos enviaron a establecer un puesto de avanzada estratégico, no un programa de intercambio cultural.
Entonces quizás el Consejo necesite ver lo que hemos construido antes de tomar esa decisión, sugirió Reed. Se volvió hacia la embajadora. La invitamos, a todos ustedes, a visitar el Gran Valle, ver nuestro asentamiento, conocer a la gente, y luego hacer su informe. Lee lo consideró, luego asintió. Una evaluación de primera mano sería valiosa. Coronel, creo que esto cae bajo mi autoridad diplomática. Wheeler claramente quería objetar, pero estaba limitado por los parámetros de la misión. Mi equipo de seguridad la acompaña en todo momento, insistió. Por supuesto, accedió Reed. Pero las armas permanecen desactivadas dentro del valle. Eso no es negociable. Por un tenso momento, pareció que Wheeler podría negarse. Luego, a regañadientes, asintió. Desactivadas, no entregadas. Aceptable, dijo Reed. Miró a Nia, quien dio un ligero asentimiento de aprobación. 3 días después, Reed estaba de pie al borde de la poza sagrada, observando cómo los científicos de la Tierra y los ancianos Kirat llevaban a cabo lo que solo podía describirse como una cumbre científico-religiosa. Los instrumentos de los científicos flotaban sobre el agua luminiscente mientras los ancianos cantaban en su idioma musical. Entre ellos, Adrien facilitaba, habiéndose vuelto fluida tanto en la jerga técnica de la ciencia terrestre como en el lenguaje metafórico que los Kirat usaban para describir los fenómenos naturales. Todavía no se entienden del todo, observó Nia, de pie a su lado. Pero lo están intentando. Es un comienzo, convino Reed. La visita había ido mejor de lo que se había atrevido a esperar. La embajadora Lee había demostrado ser genuinamente de mente abierta, fascinada por la sociedad híbrida que tomaba forma en el valle. La mayoría de los científicos habían superado rápidamente su enfoque inicial de objetivación, humillados por el sofisticado conocimiento que los Kirat poseían sobre su mundo. Incluso algunos del equipo de seguridad de Wheeler habían comenzado a relajarse, participando en expediciones de caza con Jorvik y los guerreros Kirat. El propio Wheeler permanecía escéptico, manteniendo una distancia profesional. Pero Reed lo había sorprendido observando a Ilio con reacia fascinación mientras el niño jugaba con niños tanto humanos como Kirat, moviéndose sin esfuerzo entre mundos de una manera que los adultos no podían lograr del todo. Se van mañana, dijo Nia. ¿Qué dirá su informe? La embajadora Lee apoya la propuesta de asentamiento conjunto, respondió Reed. 3 de los 5 científicos la respaldan. Wheeler expresará preocupaciones de seguridad, pero no se opondrá activamente. Parece seguro. Reed sonrió levemente. Digamos que Helio y yo tuvimos una charla con el coronel anoche. Nia levantó una ceja. ¿Usaste el vínculo para influir en él? No, dijo Reed con firmeza. Le mostramos. Le pedí a Helio que compartiera su perspectiva, lo que se siente al existir entre mundos, al ver a través de ojos tanto humanos como Kirat. Hizo una pausa, recordando la expresión de asombro de Wheeler cuando el toque mental los conectó por primera vez. No creo que nadie se haya negado a escuchar a Helio una vez que han sentido lo que él puede compartir. Una conmoción en el borde de la plaza llamó su atención. Un grupo de científicos de la Tierra gesticulaba con entusiasmo ante las lecturas de sus instrumentos mientras varios ancianos Kirat asentían en aparente comprensión. ¿Qué está pasando?, preguntó Reed mientras se acercaban. Un gran avance, explicó una de las científicas, la doctora Lavigne, apenas conteniendo su emoción. Los Kirat nos han estado diciendo que el agua luminiscente es memoria viva. Pensábamos que era metafórico, pero nuestros escáneres muestran que contiene compuestos orgánicos complejos que almacenan y transmiten información de manera similar a las redes neuronales. Es un sistema de almacenamiento de datos biológico, uno que aparentemente es compatible con la neurofisiología tanto humana como Cat. La vidente habló y Reed tradujo automáticamente. Las aguas recuerdan, aprenden, conectan. Por eso fue posible el vínculo entre el humano que lleva la muerte y la vida y el niño del cambio. Las aguas prepararon el camino. La doctora Lavigne asintió con entusiasmo. Si podemos entender cómo funciona esto, las aplicaciones serían revolucionarias. Imaginen la transferencia directa de memoria, experiencias compartidas a través de las fronteras de las especies,
la preservación del conocimiento en una forma que trasciende las barreras del idioma. Cuidado, doctora, advirtió Reed. Recuerde que esto no es solo un recurso para ser explotado. Es sagrado para los Kirat y está vivo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Por supuesto, dijo Lavigne, aunque sus ojos todavía brillaban con ambición científica. Investigación colaborativa, solo con la participación y guía total de los Kirat. Mientras los científicos y los ancianos reanudaban su discusión, Reed sintió un familiar toque mental. Se giró para ver a Helio acercándose de la mano de una joven científica terrestre que parecía simultáneamente desconcertada y encantada. Falló, llamó. Muéstrale a la doctora. Hayes las estrellas desde adentro. La científica, Hayes, miró a Reed con asombro. Él me mostró las constelaciones como las ven los Kirat, no solo visualmente, sino sus significados, sus historias. Lo sentí. Sacudió la cabeza. Nada en mi entrenamiento me preparó para esto. Pocas cosas podrían, reconoció Reed. Helio tiene un don para tender puentes entre mundos. No es el único, dijo Hayes, estudiando a Reed con nuevo interés. Ha cambiado, comandante. Ya no es completamente humano, ¿verdad? La pregunta podría haber ofendido a Reed una vez. Ahora simplemente sonrió. Sigo siendo humano, pero quizás ser humano es más expansivo de lo que entendíamos anteriormente. Helio tiró de la mano de Reed, sus ojos plateados serios. El toque mental transmitía urgencia. Pronto. El cielo cambia. Reed asintió, entendiendo de inmediato. Discúlpenos, doctora. Hay algo para lo que debemos prepararnos. Condujo a Helio al punto más alto de la aldea, una formación de cristal que dominaba tanto el valle como el cielo nocturno. Nia se unió a ellos, al igual que la vidente, y después de un momento de vacilación, la embajadora Lee. ¿Qué estamos esperando?, preguntó Lee. Convergencia, respondió la vidente a través de la traducción de Reed. El momento en que los caminos se alinean. A medida que las 3 lunas de Próxima B se elevaban sobre el horizonte, su luz incidió en las formaciones de cristal que rodeaban el valle en el ángulo preciso para crear un fenómeno espectacular. Haces de luz refractada convergían en la poza sagrada en el centro del asentamiento. El agua luminiscente comenzó a brillar con una intensidad creciente. Ocurre una vez cada 67 años, explicó Nia a la asombrada embajadora. La convergencia marca tiempos de gran cambio para mi pueblo. Helio levantó sus pequeños brazos azules hacia el cielo, trinar un sonido que parecía resonar con las propias formaciones de cristal. A través de su vínculo, Reed sintió la conciencia del niño expandiéndose, tocando no solo su mente, sino extendiéndose hacia afuera, conectando con el agua, los cristales, el tejido mismo de este mundo alienígena. Por un momento, breve pero trascendente, Reed sintió cada mente en el valle, humana y Kirat por igual. No sus pensamientos exactamente, sino su presencia, su naturaleza esencial. Las diferencias permanecían, pero debajo de ellas yacía una igualdad fundamental. La capacidad de asombro, de crecimiento, de conexión. La visión se desvaneció a medida que las lunas continuaban su viaje por el cielo, el ángulo de la luz cambiando, la convergencia pasando. Pero algo permaneció. Una persistente sensación de posibilidad, de caminos que se abrían donde antes no existían. La embajadora Lee permaneció en silencio por un largo momento, luego dijo en voz baja. Ahora lo entiendo. Lo que proponen no es solo un asentamiento o una alianza. Es una nueva forma de ser. Sí, dijo Reed simplemente. El Consejo no lo entenderá. No al principio. Se giró para mirarlo de frente. Pero lo harán, eventualmente. Helio tiró de la mano de Reed de nuevo, señalando hacia la nave de transporte de la Tierra, visible en la distancia. Muéstrales a todos. Reed le sonrió al niño que lo había cambiado todo. Un paso a la vez, pequeño. Incluso los viajes más grandes comienzan así. Mientras descendían de la formación de cristal, Reed vio a Wheeler observándolos desde las sombras. Su expresión era preocupada, pero pensativa. El coronel asintió una vez, no aceptación, todavía no, pero sí reconocimiento.
Era suficiente por ahora. En el centro de la plaza, humanos y Kirat se habían reunido, sus rostros iluminados por la posa aún brillante. Científicos comparaban notas con ancianos. Soldados compartían barras de ración con guerreros. Niños, de piel azul y rosada por igual, jugaban a juegos que no necesitaban traducción. No era perfecto. Había malentendidos, tensiones, momentos de frustración en ambos lados. Pero también había una genuina curiosidad, respeto, la voluntad de aprender. Helio se adelantó, moviéndose sin esfuerzo entre los grupos, un puente viviente entre mundos. Su risa, ni del todo humana ni del todo Kirat, resonó por toda la plaza. ¿Qué crees que significaba realmente la ruptura y la reconstrucción?, preguntó Nia en voz baja, observando a su hijo. Reed lo consideró. Quizás no se trataba de destruir y reconstruir. Quizás se trataba de romper barreras, prejuicios, limitaciones. Miró a los pueblos reunidos, ya no completamente separados. Y reconstruirnos a nosotros mismos en el proceso. En el cielo, las estrellas de Próxima B, patrones alienígenas que se habían vuelto familiares, brillaban sobre un asentamiento que no debería haber sido posible. Un asentamiento nacido del llanto de un infante, la compasión de un soldado y un vínculo que desafiaba toda explicación. Si esta conexión entre mundos ha resonado en tu alma, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias que cruzan las estrellas. Kemplischen Notes.